El 15 de octubre de 2014 se celebraron elecciones generales en un país africano del cual se sabe muy poco, Mozambique. A grandes rasgos, ¿cuál es el contexto histórico-político de ese país? Es importante mencionar que Mozambique tiene frontera con 5 países. Los más importantes son Sudáfrica y Zimbabue. Hasta 1975, Mozambique fue una colonia portuguesa y fue uno de los pocos casos africanos en donde la independencia estuvo precedida por una cruenta guerra anticolonial. Entre 1977 y 1989, el régimen oficialmente se declaró como marxista basado en un sistema de partido único. Entre 1976 y 1992, el país fue sacudido por una verdaderamente violenta guerra civil protagonizada por un lado por el antiguo movimiento de liberación, conocido como Frelimo, Frente de Liberación de Mozambique, que a partir del 75 se convirtió en el partido gobernante, y su contrincante era Renamo, el Resistencia Nacional de Mozambique. Sin una base política realmente, surgió gracias al apoyo tanto financiero como militar de los regímenes en esa época de minoría blanca de Sudáfrica y de Rodesia del Sur, hoy Zimbabue. Es importante mencionar que una de las estrategias que llevó a cabo Renamo fue la de sembrar el terror entre la población civil que se consideraba simpatizante del gobierno. Finalmente, en 1992 se firmó la paz entre los dos bandos y se creó un sistema de multipartidos. Desde el 94 hasta la fecha, cada 5 años se han registrado elecciones presidenciales, elecciones generales. En 2009, el Renamo registró su índice más bajo de apoyo en las elecciones. Y además, en ese año del 2009, ahí demostró que no representaba realmente ninguna fuerza política. Y en 2009, además, se dividió Renamo. La facción más joven de la gente de Renamo creó su propio movimiento llamado Movimiento Democrático de Mozambique. Actualmente la tercera fuerza política, pero realmente no constituye un rival importante. ¿Por qué fueron tan importantes estas elecciones? ¿Quiénes eran los candidatos presidenciales? La importancia reside básicamente, yo diría, en 3 aspectos. El primer aspecto fundamental es que es la primera vez que se celebra una competencia electoral tan reñida como la que se realizó el 15 de octubre pasado. Por otro lado, otro aspecto que es muy importante fue el hecho de que previa a la elección hubo un contexto violento. El Renamo, el liderazgo del Renamo, según algunos observadores, dándose cuenta que realmente no tenía la capacidad para ganar en las urnas, decidió retomar las armas y en octubre del 2013 reinició los ataques provocando varias decenas de muertos, incluida población civil. En ese contexto, el gobierno del actual presidente saliente, Armando Guebuza, decidió no optar por una opción militar, no seguir una opción militar, y prefirió la negociación con el fin de salvar precisamente la elección del 2014. Observadores internacionales afirman que precisamente con esa finalidad el gobierno del Frelimo cedió mucho. Por ejemplo, entre otras concesiones, aceptó una mayor participación de Renamo en los órganos gubernamentales, principalmente en el ejército, una reforma en el sistema electoral y amnistía para todos los miembros del Renamo. En cuanto a los contendientes en esta elección, eran solamente 3 partidos políticos con 3 representantes. Por un lado, el Frelimo, el candidato presidencial es Filipe Nyusi, fue ministro de Defensa del gobierno del Frelimo. En segundo lugar está el Renamo y su representante, su candidato presidencial es el líder del Renamo, Afonso Dhlakama. Y el tercer contendiente fue David Simango, del Movimiento Democrático de Mozambique. Aunque aún no hay cifras oficiales, al parecer va ganando el partido que actualmente está en el poder. ¿Podría haber un conflicto postelectoral? Sí, lamentablemente se teme que pueda haber un conflicto electoral porque, aún sin conocerse cifras oficiales, las primeras cifras indicarían que Frelimo volvió a tener la mayoría con un 60%, aunque perdió varios puntos, pero aquí lo relevante es que por primera vez
el Renamo obtuvo una votación importante. Se estima por el momento en las presidenciales alrededor del 37% de votos a favor, mientras que el partido minoritario, el Movimiento Democrático de Mozambique, obtendría arriba de un 7%. Entonces, aún sin conocer los resultados oficiales, la Cama está exigiendo una negociación. Dice que hubo actos irregulares y actos de violencia. Hay observadores internacionales que sostienen que los actos de violencia fueron cometidos por simpatizantes del Renamo. En todo caso, la Cama ahorita está exigiendo una negociación, la formación de un gobierno de unidad nacional y prácticamente el desconocimiento de las elecciones recientemente celebradas. A nivel económico, ¿cómo está Mozambique? ¿Cuenta con recursos estratégicos? Aquí se encuentra, yo decía que estas elecciones fueron especialmente importantes por tres aspectos. Dos de ellos ya los mencioné, el tercero es precisamente en el terreno económico. Mozambique está considerado como uno de los países más pobres del mundo. Sin embargo, en los últimos años ha registrado un crecimiento económico superior al 7%, que sin embargo no ha repercutido en una mejoría en las condiciones de vida de la gran mayoría de la población, que sigue siendo en gran parte pobre, lo que ha provocado obviamente descontento entre la población civil. Hace unos cuantos años se descubrieron reservas de gas natural, además de minas de carbón, y esto implicaría que a corto plazo Mozambique podría ser el tercer productor mundial de gas, lo que colocaría a Mozambique de ser un país pobre a un país de renta media. Aquí en la explotación del gas natural están ya involucrados intereses chinos, de Brasil y también sobre todo de Sudáfrica. Entonces, bueno, esto le da una dimensión muy distinta a la elección. No es lo mismo que se celebren elecciones en un país pobre, que prácticamente a nadie le importa, a que se celebren en un país en donde podría convertirse en el tercer productor mundial de gas natural. ¿Cuál de los partidos contendientes garantizarían una mejor distribución de esa riqueza? Bueno, el problema está que el Frelimo, primero, aquí es importante, la pregunta es muy buena. Primero, el Frelimo tiene un enorme respaldo popular porque la gente recuerda que luchó en contra del colonialismo durante muchísimos años y mucha gente murió, mucha gente del Frelimo murió. Entonces eso la gente lo tiene muy presente y respeta el logro que tuvo el Frelimo en contra del colonialismo. Eso es muy importante. Otro aspecto que también mucha gente no puede olvidar son las campañas de terror que llevó a cabo Renamo, y además que Renamo no tiene una base política y además su alianza estratégica durante años con los gobiernos racistas vecinos de Rodesia del Sur y de Sudáfrica. Sin embargo, el Frelimo, como ha tenido un enorme poder indudablemente, en los últimos años ha sido criticado de corrupción. Además, subrayo, en realidad la gente sigue viviendo en condiciones muy malas, de suma pobreza, y el actual presidente, el presidente saliente, Armando Guebuza, cuando tomó posesión era un hombre de negocios rico, pero en estos años que ha estado en el poder se dice que se ha enriquecido demasiado y prácticamente él y su familia están controlando actualmente todo el sector minero y todo el sector de la consultoría. Entonces, obviamente, esto plantea serias cuestiones en cuanto a qué partido permitiría una mejor distribución. Creo que a pesar de la tradición autoritaria del Frelimo, sería el Frelimo el que garantizaría un mayor reparto, un mejor reparto al menos, entre la población civil.